El mexicano, sin lugar a dudas, es un personaje muy complicado, muy complejo. Tenemos una personalidad líquida, algo complicado de puntualizar. Somos personajes difíciles de conocer y difíciles de definir. Si buscamos respuestas en nuestra historia, encontraremos pocas cosas de ayuda, porque ninguneamos, por ejemplo, a nuestros héroes y celebramos a nuestros derrotados. Somos, al final del día, un verdadero enredo y una colección de contradicciones. Pero hoy estoy aquí determinado a cortar este nudo gordiano, o por lo menos quiero intentar hacerlo, descifrando los amarres y las capas de nuestra idiosincrasia. Es por esto que me apoyo en el doctor Héctor Zagal, un reconocido escritor, académico e intelectual que nos ofrecerá su perspectiva sobre este personaje único, el ciudadano que habita en este nuevo México. Doctor Zagal, qué amable de ofrecerme este espacio tan acogedor. Pues encantado de estar aquí contigo en esta oficina mía. Es una oficina muy atractiva, está por supuesto rodeada de libros, tienes algunos elementos como máscaras, algunas de ritual, me imagino, hay algunas de danzas de los chinelos, por lo que alcanzo a ver. Sí. Fíjate que no soy un gran coleccionista de máscaras, pero sí me gustan mucho las máscaras mexicanas. Ajá. En general las artesanías y especialmente las máscaras mexicanas. Sí, es algo Esta tendrás una especial predilección porque era de los viejitos. Exactamente, del sí. Hay varias, hay por ahí una que es una relativamente original, que es blanca, porque es una anciana completamente blanca. Pero sí, son unas danzas hermosísimas. Pues fíjate qué invitación te hace lugar a, pues a reflexionar, a platicar, a no sé, a tomar el café. Así es. Héctor, te lo agradezco porque fíjate que una de las inquietudes que le ofrezco yo a la gente que ve este nuevo México, esos son las acumulaciones y densidades culturales que ha tenido nuestro pueblo a lo largo de la historia, que nos han determinado, que nos han marcado esa psique profunda o superficial, que es motivo de tanto debate, ¿no? De si el mexicano es esto, si el mexicano es lo otro, o lo que no es el mexicano. Tus investigaciones, tu curiosidad, ¿te ha permitido elaborar un perfil, por ponerlo en términos policíacos? Claro, yo creo que sí. A ver, la identidad mexicana no es, por supuesto, ciencia química. No es que, así como dices, el agua es H2O, tú puedas decir el mexicano está compuesto de esto y esto necesariamente. No es una esencia sólida y fija. Pero sí creo que hay como unos rasgos de carácter, un carácter mexicano. Y a mí me gusta decir que yo creo que los mexicanos somos barrocos, ¿no? Quiere decir que somos complejos, complicados, luces y sombras, ondulantes, y esto se refleja, me parece, en nuestro lenguaje. Para nosotros las cosas no son sí ni no. Ahora que acaban de pasar las elecciones en Estados Unidos, yo creo que algo que contrasta mucho el modo como se hace política en Estados Unidos del modo como se hace política en México es que allá puede ser brutal, sí, no, mientras que en México nada es sí ni no, sino todo depende, hay matices. Bueno, lo clásico es cuando te hacen una invitación, nunca dices que no, nos llamamos, ¿no? Y esto, este manejo del lenguaje, Cantinflas en ese sentido es como paradigmático, yo creo que es un rasgo de este barroco, ¿no? Somos, por otro lado, algo que es muy importante, somos muy barrocos en la comida. Yo creo que no le damos la importancia suficiente a la comida como un rasgo de identidad hasta que salimos de México, ¿no? Los mexicanos, algo que sí nos define es lo que comemos, cómo comemos. Y nuestra comida es una acumulación de productos, de sabores, de colores, de olores, mientras que la comida española, especialmente en el norte, es sólida, fuerte, te sirven el chuletón de buey, contundente, ¿no? Exactamente, ¿no? Sin rodeos. Aquí, pues no, bueno, sí es el chuletón, pero pues le ponemos unas enchiladitas al lado, una ensaladita, una salsita, limoncito por si se ofrece, pues unos frijolitos y un arroz, ¿no? Y creo que la comida mexicana, incluso la del norte, que es más contundente, es una comida pues que consiste en acumular, es barroca, ¿no? Nuestros dulces, ¿no? Estos tamarindos que son picosos y dulces. Yo creo que es otro modo. Luego, o sea, revela al mismo tiempo que refleja la personalidad del mexicano.
Y luego yo creo que otro rasgo también que nos distingue junto con el lenguaje y la comida de esto barroco es también que somos un pueblo difícil de conocer y por eso me gustan las máscaras, eso lo ha dicho Octavio Paz. A ver, no es que nos ocultemos tras la máscara como quien intenta engañar, sino que somos como que tenemos muchas capas, muchas máscaras, muchos rostros, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy mexicano. Te hablaba yo de este amigo español que me invitó alguna vez a la Universidad de Oviedo y él me decía, mira, vistos desde lo que fuimos la metrópoli, el mexicano, para conocerlo verdaderamente, tienes que descorrer 7, 8 velos. Así es. Lo tienes que desvelar. Así es. Por más de que se te presente como tal o cual, no, tú tienes que acudir a la siguiente capa y a la otra. Así es. Y es muy complicado llegar hasta el último velo y quitárselo. Así es. Somos como una cebolla porque tenemos muchas cáscaras. Pero al final yo creo que lo que nos compone no es el centro de la cebolla, que siempre es pequeñito, sino son las cáscaras. Eso es ser mexicano. Yo diría que hay 3 características, ¿no? El lenguaje barroco, esta comida extraordinaria y esta personalidad. Ahí habría que decir que somos un pueblo enormemente social y enormemente hospitalario. Y finalmente creo que otro rasgo es el elemento familiar, ¿no? Somos un pueblo, de nueva cuenta, creo que ahora, cara a las elecciones en Estados Unidos, va a quedar nuevamente más claro lo distinto que somos. Te acordarás de aquel libro Vecinos Distantes. México es un país enormemente familiar, es un país donde se come en familia, donde en los entierros va todo mundo, donde si te enfermas todo el mundo tiene que ir, donde aunque comienzan a cambiar las cosas, hay que recordar que todavía lo tradicional de una familia mexicana es que el hijo, aunque tenga 35 años, vive el baquetón ahí en la familia, ¿no? Hasta que finalmente casi lo corren. Ajá. Pero yo creo que esto nos hace enormemente muéganos. Nos nucleamos en torno a una unidad familiar, que suele ser la madre, ¿no? Es el sentido maternal que tenemos también los mexicanos. O sea, el lugar de la internalización, como dicen los sociólogos, ocurre primordialmente en la familia. Los mexicanos ahí nos nutrimos de los valores, de las tradiciones, del sentido de la vida y hasta la visión del mundo, ¿no? Claro, y yo creo que esto, yo no suelo decir que ni es malo ni es bueno, son identidades distintas y que creo que podemos explotar enormemente, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que México, desde el punto de vista comercial, empresarial, tiene una vocación turística extraordinaria, porque esta personalidad barroca, este ser hospitalario, cuando uno va a París siempre ve malas caras, ¿no? Parisino seco sobre todo. En cambio nosotros nos divierten, o sea, hay turistas y salimos a saludarlos. Este México de muchas máscaras, de muchos rostros, esta comida tan extraordinaria y este país que es un país barroco. Y este conglomerado de significados que nutren la personalidad del mexicano, ¿permite unificar todos los mexicanos? ¿O son distintos los del norte a los del centro, a los del sureste? Yo creo que México es un país enormemente grande y sin duda hay grandes diferencias. Es decir, no es lo mismo el norte, y nosotros cuando hablamos del norte, en realidad no es lo mismo Baja California que Monterrey. Yo creo que sin duda hay diversos Méxicos, ¿no? Que tienen una identidad y que la identidad se muestra cuando salimos del país. A mí me gusta decir, no es una idea nueva, que hay como 3 grandes zonas. Por supuesto, esto que podríamos llamar el norte, donde el mestizaje fue menor, donde las culturas indígenas eran casi todas nómadas y por lo mismo la fuerza cultural es menos potente, ¿no? El Día de Muertos no es lo mismo en Monterrey o en Chihuahua que en donde la presencia indígena está ahí, ¿no? Hay una cultura del trabajo duro, del trabajo de mano, donde está bien visto. Hay un mundo claramente más indígena y yo creo que luego está el centro, donde sí creo que los chilangos, yo soy chilango, tenemos una identidad como muy propia, que somos esta misma concepción de que somos distintos, todavía la expresión del exterior y el interior, ¿no? El interior de la República.
somos mucho más acelerados, más complicados, somos muy políticos, vamos a decirlo así. Entonces yo sí creo que está el norte, el sur y el centro, el Valle México. Más cosmopolitas, no es que lo diga como halago exactamente, pero yo le he dicho a mis amigos de Monterrey, ¿sí?, que nos distingue mucho la apertura que los chilangos tenemos frente a los otros. Claro, es que es algo, sí. Yo por ejemplo... Nos da curiosidad, eres de Sonora, qué sí, padre. Sí, sí, yo y además el chilango tradicional tiene sangre de todos lados. Mi familia, por ejemplo, viene del lado padre, eran de Guerrero, de una zona muy pobre, eran mineros, de los que escargaban. Y del lado del norte, del lado de mi madre, venían de la comarca lagunera, eran rancheros, no hacendados, pero rancheros bien acomodados. Entonces, creo que el crecimiento de la Ciudad de México, que es una ciudad maravillosa, es maravillosa y al mismo tiempo terrible. Es como un amor tórrido, ¿no? Codependencia la que tenemos. Pero parte del encanto es, en efecto, esta variedad, esta convergencia. Y yo creo que esto nos hace cosmopolitas en este sentido. Al final de esta conversación, queda claro que descifrar la mente del mexicano nunca ha sido ni será tarea fácil. Pero ¿qué les puedo decir, estimados amigos? Es precisamente por esta razón que debemos seguir recorriendo nuestro país, esperando alumbrar cada día un poco más este laberinto que define a nuestra gente y a este nuevo México.